Bueno, mi charla va a ser un poco distinta a la que nos ha dado Claudio. Espero manteneros despiertos, pero ya sabéis que yo soy un poco más teórico y bueno, quizá algunas de las cosas que ha comentado antes pues se van a solapar con las que yo voy a decir. Espero en esas pasar un poquito más deprisa. Bueno, sí, mi charla se llama De la Tierra al Universo y bueno, es porque voy a hablar realmente de tres temas. En un primer momento hablaré de un paseo por las estrellas, es decir, cuando nosotros salimos a la noche y vemos el cielo y vemos las estrellas, pues la mayor parte de la gente no sabe muy bien localizarte nada, no sabe ni cuál es... ¿Está mejor de volumen? ¿Os estaba tronando? ¿Cuál es la estrella polar o cuál es Arturo o cuál es cualquiera Capella, cualquiera de las estrellas más importantes para poder orientarte en el cielo? Entonces, rápidamente os daré un vistazo. Quizá hubiera sido bueno que una charla con esto se hubiera dado el primer día, para que así cuando hicimos las salidas, pues lo hubiéramos visto mejor. Pero bueno, luego daremos un paseo por el universo, concretamente por cómo funciona el universo. Veremos pues cómo funcionan las estrellas, cómo es el universo, algo de lo que ha hablado Claudio sobre el Big Bang y tal. Yo lo haré, ya sabéis, un poquito más teórico. Y también un paseo por lo que es la vida, pero desde otro ángulo, no desde el ángulo de Claudio. No es la vida tal como la conocemos, sino la vida tal como esperamos a veces conocerla cuando miramos hacia arriba. Bueno, empezamos con el paseo por las estrellas. Voy a poneros un programita, que probablemente la mayoría de vosotros lo conocéis, que... Esperad un segundo... que se llama Stellarium. Es un programa libre, cualquiera se lo puede descargar y es una buena herramienta para el cielo, para poder observar el cielo. No sé qué tal se ve, si se ve bien. Yo desde aquí lo veo muy mal, aunque lo veo muy bien en mi pantalla, así que, bueno... Esto es el cielo tal como se ve ahora mismo, pero vamos a hacer una cosa. ¿Qué ocurriría si nosotros lo que hiciéramos fuera tumbarnos en el suelo, en un lugar, pues por ejemplo con césped o hierba como es este y tal, y miráramos hacia arriba? Realmente lo que veríamos, si el césped nos cubriera por encima, pues veríamos algo bastante parecido a esto. Aquí hay una serie de estrellas. Todos los días son las mismas y hay una serie de estrellas que es importante que recordemos. Los que hemos hecho las salidas ya las conocemos y no os voy a decir muchas cosas nuevas. Pero bueno, vamos a verlo muy rápidamente. Esta formación que tenemos aquí es muy conocida, es la Osa Mayor. Nos da la clave para descifrar casi todas las estrellas y las constelaciones que tenemos en nuestro hemisferio norte. Son estrellas que son muy brillantes. Está formada, es lo que se conoce el carro de la Osa Mayor. La Osa Mayor es un poco más grande, continúa hacia abajo, pero estas dos estrellas, las del extremo del carro, que se llaman alfa y beta, porque son las más brillantes, apuntan hacia la estrella más importante del cielo, que es un poco menos brillante que ellas. Es esta. En línea recta, siguiendo 5 veces, llegamos hasta esta, que es la estrella polar. La estrella polar es importante, lo veremos luego, lo anticipo, porque es la única estrella que no se mueve en el firmamento. Está justo en la parte más alta del cielo, no en el cénit, sino hacia donde apunta el polo norte, y todo gira en torno a ella, incluido el Sol, los planetas, es el punto fijo. Pertenece a la constelación de la Osa Menor, que tiene una cola, igual que este carro y estas 4 estrellas. La Osa Menor tiene una estructura parecida, tiene una cola y tiene 4 estrellas que forman también una especie de cazo o carro.
Os podría contar algo de mitología, que es lo que nosotros a veces nos ayuda a recordar pues, las constelaciones, dónde están y demás. Ya la comenté bastante en las charlas, en las observaciones cuando hemos salido, y la verdad es que me dicen que estamos un poco mal de tiempo. Entonces, como esto un poco ya lo hemos hecho, voy a ir más deprisa. En espejo, con la Osa Mayor, a través de la estrella polar, tenemos dos constelaciones. Una tiene forma como de W o de M, es Casiopea. Y la otra, que tiene forma de casita, me tengo que colocar aquí para poder verlo como lo veis vosotros. La otra que tiene forma de casita, que es esta, es Cefeo. Cefeo y Casiopea son como el espejo de la osa mayor a través de la polar. Todas estas son constelaciones circumpolares y nos van a ayudar a encontrar muy fácilmente ese polo norte. Bueno, decir simplemente que ambos eran esposos, eran los reyes de Etiopía. A continuación, más para abajo, debajo justo de Casiopea y Cefeo, tenemos a Andrómeda, que está aquí. Es decir, es esta especie de como V torcida, esto y esto. Tenemos a Pegaso, que este es el gran cuadrado de Pegaso. Es otro de los puntos que nos permite encontrar las cosas dentro del cielo. Si nos vamos al otro lado, desde la Osa Mayor, siguiendo la cola, llegamos a la estrella Arturo, que es una de las más brillantes del cielo. Y si desde Arturo pasamos por esta estrella tan brillante, que es Vega, pasamos a través de una constelación que es Arturo, está en la constelación de Bootes, que es el agricultor. Su constelación tiene forma como de punta de arado. Dentro de poquito lo vamos a ver. Tiene punta de arado. Y entre medias está la constelación de Hércules. Esto es Hércules. Esto es la cadera de Hércules y esto su torso con sus hombros, sus anchos hombros. Está boca abajo. Vega está en una constelación muy pequeñita, que es Lira. Y luego desde Arturo, según bajamos, llegamos a esta estrella, que es Spica, que ya estamos en lo que es propiamente la eclíptica, es decir, estamos en las estrellas, en las constelaciones del zodiaco. Aquí está Virgo, y si continuamos Virgo, tenemos Libra, con sus estrellas, tenemos Escorpio. Escorpio está un poco deformado porque ahí está la luna, pero bueno, son estas tres estrellas que forman las pinzas, el ojo y esta cola, que es la cola del escorpión. A continuación, este conjunto de estrellas son Sagitario. Sagitario, recordáis, es como un centauro que tiene un arco y flecha. Esta es su arco y su flecha. Vamos a verlo, que nos va a ser más fácil, con estos dibujos. Así ya no me olvido nada. Estas son las líneas que nosotros muchas veces imaginamos para saber dónde están esas estrellas. ¿Recordáis lo que hemos comentado y tal? Voy a contar lo que falta. Esta cruz, que es la constelación del Cisne, también se le llama la cruz del norte. Hay una cruz del sur en las antípodas. Bueno, además del cisne, hay otro pájaro aquí, también mitológico, que es el águila, con su estrella Altair. Y prácticamente esto es lo que hemos venido observando cuando hemos estado saliendo de observación. Voy a hacer un pequeño truco, un movimiento. Vamos a hacer avanzar el cielo. ¿Para qué? Pues para que veáis efectivamente cómo se mueven las estrellas y cómo ese punto que está ahí, que es la estrella polar, se mantiene. Hemos llegado, ahí viene la hora, pues más o menos cuando salimos a Casinos, sobre esta hora fue cuando terminamos. Bueno, esto echa a correr, volvemos para atrás un momento. Más o menos sobre esta hora fue cuando terminamos. Acabamos de ver salir la constelación de Auriga con Capella
y justo en ese momento salía Marte. Júpiter lo teníamos ya muy bajo, se estaba ocultando. Fijaros que el cielo cambia mucho. Todo lo que os he enseñado es constelación, son las constelaciones que tenemos ahora. En primavera hay otras, en invierno hay otras. Por ejemplo, aquí no hemos visto todavía Orión, no sé, perros de caza, todas esas que son tan famosas. Esas son las constelaciones de invierno. Si alguna vez damos una charla en invierno, ahora no sé si tendría sentido, pero veríamos esas constelaciones. Esta pequeña charla, no me voy a extender más porque tampoco hay tiempo. Me hubiera gustado y nos hubiéramos acercado a alguno de las estrellas, hubiéramos visto que hay estrellas binarias y demás, pero bueno, vamos a ir un poquito más rápido por el tiempo. Bueno, como resumen, lo más importante de todo lo que he dicho, cuando salgamos al campo, vamos a ver esta estructura, el carro de la Osa Mayor, que nos va a dar la clave de todo. La clave de, por ejemplo, encontrar la estrella polar 5 veces, o la manera de encontrar Casiopea, otra de las constelaciones circumpolares. Esto es un resumen ya muy rápido. Esto es la imagen que se consigue cuando nosotros cogemos una cámara de fotos y la dejamos simplemente con el obturador abierto durante un largo rato, por la noche. Lo que vemos es que hay un punto que se queda fijo y todas las demás han dado un arco, han hecho un arco en torno a ese punto. Esta es la manera de encontrar Casiopea y Cefeo. Cómo encontrar a Arturo. Esto ya lo he repetido tantas veces que seguramente de esta campus todo el mundo va a salir sabiendo estas constelaciones. Cómo encontrar a Arturo con su forma como de punta de arado o de cometa. Cómo desde Arturo, yendo hacia Vega, entre medias tenemos Hércules y a continuación tenemos el Cisne. Esta estrella, la de la cabeza, es Albireo, la vimos en telescopio, es una binaria roja y azul, muy bonita. Y bueno, no me voy a extender más ahí. Vamos a pasar a algo un poco más, un poco diferente. El paseo por el universo, es decir, cómo es algo. Claudio ha hablado de esto, entonces, bueno. Simplemente haré algunas puntualizaciones. Muchas veces, sobre todo cuando das charlas en colegios, pues preguntas, ¿cuál es la estrella más cercana? Y claro, todo el mundo piensa en Alfa Centauri o la más grande, que Sirio, pues debe ser. No, la más cercana es el Sol. Y el Sol se puede observar de día y podemos saber mucho de él. El Sol y todas las estrellas funcionan porque hay dos fuerzas que son antagónicas, que son la gravedad, que intenta comprimir, y la fuerza termonuclear, que intenta, por radiación, expandir aquello. El Sol tiene varias partes. Tiene un núcleo, que es donde se están produciendo las reacciones nucleares de fusión de hidrógeno. Luego veremos qué es eso. Tiene un manto, que tiene algunas reacciones gracias a que hay elementos como el carbono, el oxígeno, que sirven de catalizadores. Y luego pues está la superficie, está la corona. Oriol en las observaciones pues ya os ha hablado de todo esto, tampoco me quiero repetir. Por cierto, hay una puntualización, la zona no es zona radiactiva sino radiativa. Eso cuando estuvimos viendo la presentación nos dimos cuenta, Claudio puntualizó ese detalle. Y bueno, tiene distintas irregularidades, pero a mí no me interesa eso. A mí lo que me va a interesar ahora más bien es cómo funciona el Sol. El Sol funciona de una manera muy inteligente, muy interesante. En su núcleo se está produciendo fusión de hidrógeno.
y eso produce energía. Ahora veremos por qué. Pero esa energía lo que hace es intentar escapar. Conforme intenta escapar, aquí en el manto hay muchísimas partículas a mucha densidad, con lo cual esa energía en forma de fotones va chocando con unas, es absorbida y entonces es emitida otra vez al cabo de un tiempo y tal. Realmente, para que un fotón que se produzca en el núcleo consiga escapar, salir por la corona, tiene que pasar aproximadamente 1 millón de años. Eso lo que nos hace ver es la cantidad, la presión tan grande y la cantidad de materia que hay realmente ahí, en ese Sol, que es lo que, en ese núcleo, que es lo que va a dar la fuerza de gravedad que nos mantiene aquí, que hace que todos los planetas, incluido Júpiter, con lo grande que es, pues siga haciendo su órbita. Pero las estrellas tienen vida, duran un tiempo, nacen y producen cosas. Realmente nacen porque hay una gran concentración de un gas, que es sobre todo hidrógeno y helio. Muchas veces se empieza a aglutinar ese gas pues porque una partícula de otra cosa, a veces de otra estrella, penetra en esa nube de gas y lo hace que se empiecen a comprimir. Otras veces no, pero si no hay ninguna, a esa estrella, ninguna partícula que lo ha empezado a hacer comprimir aquello, a esa estrella se le llama de primera generación. Si hay partículas de otras estrellas se llaman de segunda, de tercera generación, etcétera. Conforme se va aglutinando toda la materia alrededor de ese punto central, pues se va formando un núcleo que terminará siendo la estrella, y gran parte del material pesado se quedará en una especie de disco en torno a esa estrella. Ese material pesado, lo que ocurre es que rápidamente se pone como en órbita y está formado pues por hierro, níquel, aluminio, carbono, mucho carbono, oxígeno, hidrógeno poco, pero bueno, hidrógeno hay por todas partes, con lo cual está entrando y saliendo, y al final lo que termina es produciendo algo parecido a lo que tenemos nosotros, a nuestro sistema solar. Es decir, una serie de planetas que han como limpiado toda esa órbita, pero eso tiene futuro. Realmente el sistema que nosotros tenemos es muy estable, pero no es eternamente estable. Con el tiempo, los planetas también se atraen unos a otros y desestabilizan las órbitas unos de otros. Por ejemplo, el hecho de que todos estemos en el mismo plano se debe precisamente a la fuerza de gravedad entre los distintos planetas, que también actúan entre ellos, y si uno está en otro sitio, pues los demás tienden a unirlo hacia el mismo plano de orbitación. Entonces, con el tiempo, las interferencias entre unos y otros haría que los planetas pues se separaran. Claro, esto no es así, no va a ser así, porque antes ocurrirá otra cosa con el Sol. La hablaremos enseguida de ella. Hablando de estrellas, una vez que se forman, las estrellas se pueden clasificar. Hasta hace poco no se sabía. Esto, por cierto, lo descubrió un grupo de mujeres que trabajaban en Estados Unidos en la universidad, creo que era de Yale, y trabajaban para un astrónomo que se llamaba Pickering y que consideraba que las mujeres eran bastante mejores calculando, haciendo trabajos de determinado tipo, y entonces pues contrataba solo mujeres. Era conocido aquel departamento como el harén de Pickering. Estas mujeres, a base de ver muchas estrellas, clasificarlas y tal, pues aprendieron mucho y se dieron cuenta de muchas cosas que pasaban. Por ejemplo, que las estrellas se pueden clasificar y se pueden colocar en función de su temperatura o color, que es lo mismo, y su luminosidad. Se pueden clasificar en una serie de líneas, como por ejemplo lo que se llama la secuencia principal. Y eso a la vez pues clasifica las estrellas en función de su masa, o clasifica en función a veces de su tamaño. Realmente esta clasificación fue muy importante para entender cómo va a ser la vida de las estrellas y cómo va a ser nuestra evolución dentro del sistema solar.
Esto es un trozo de lo que veíamos antes. Desde una nebulosa se forma una protoestrella, podríamos decir, y se forma la estrella. Nos olvidamos de los planetas. Las estrellas, normalmente, esto lo comentaba ya Claudio, van quemando hidrógeno y van dejando como consecuencia helio. Y eso hace que la estrella en un momento dado se convierta en una gigante roja. Vamos a entender por qué eso es así. Realmente los átomos, todo esto lo recordaremos del colegio, están formados por dos partes. Tienen una capa de electrones que dan vueltas en torno a un núcleo. En el núcleo está prácticamente el 100% de la masa. Están dos tipos de partículas, protones y neutrones. Bien, existe dos formas de producir energía nuclear. Está la que utilizamos normalmente en los reactores nucleares o en las bombas, la bomba de Hiroshima y Nagasaki y tal, todas las ojivas nucleares. Consiste en la fisión. Yo tengo un átomo pesado y al bombardearlo con un neutrón se producen dos átomos más ligeros y tres neutrones. Si sumamos la masa del uranio 35 y el neutrón, resulta que esa masa es inferior a la suma de el kriptón, el bario y los tres neutrones. ¿Dónde ha ido el resto de la masa? Ese resto de masa se ha convertido en energía y esa energía se libera en forma de radiación. Esa es la energía que devastó Hiroshima y Nagasaki, por ejemplo. Pero además es que esta reacción tiene una característica, es una reacción en cadena. Es decir, nosotros partíamos de un neutrón y lo que hemos producido son tres. Cada uno de esos tres puede a su vez chocar con otro átomo de otro núcleo de uranio. Pierde temperatura. En vez de ser ya amarilla, pasa a ser roja. Esa es la fase de gigante roja. Eso le ocurrirá al Sol, a nuestro Sol, dentro de 4.500 millones de años. Para entonces, el Sol engordará, será más grande, se tragará Mercurio, se tragará casi seguro Venus, y si no se traga el Sol, si no se traga la Tierra, no llega hasta la órbita de la Tierra, le faltará muy poquito. Es decir, lo que se verá entonces será un Sol, pues no como ahora que con un dedo lo puedes tapar. Necesitarás casi poner una mano de... será un espectáculo verlo. Pero ahí no acaba la historia. Realmente las reacciones nucleares siguen produciéndose y hay un momento en el que el helio empieza a quemarse y empieza a producir pues carbono y oxígeno y empieza a producir materiales más pesados. Cuando la estrella llega a que en su núcleo solo hay hierro y níquel, sobre todo hierro, la estrella se queda bastante inerte porque el hierro, tal como habíamos visto en la gráfica anterior, el hierro está en lo más alto de esta representación. Si queremos fusionarlo, necesitamos energía. Y si queremos romperlo, necesitamos energía. Y ahí es el momento en el que la gravedad ha ganado. La gravedad está siempre. La energía nuclear se gasta. Y en ese momento, pues pasa algo. Volvemos a esta gráfica. Lo que pasa es que se producen explosiones, se producen estrellas, colapso gravitatorio, enanas blancas, se producen estrellas de neutrones, agujeros negros. No voy a entrar mucho, porque ya lo ha comentado Claudio, sobre ese paso. Pero voy a... bueno, estos son explosiones de algunas nebulosas, de algunas estrellas. Esta es la nebulosa del Cangrejo. La podemos ver desde nuestro hemisferio. Esta es M57, la nebulosa del Anillo, una de las más bonitas. Las veíamos con el telescopio el otro día, está en Lira. O esta otra, que es otra nebulosa del Anillo, pero esta, la nebulosa del Anillo del sur. Esta no la podemos ver desde nuestro hemisferio. Bueno, el remanente que queda después de esas explosiones en el centro es lo que nosotros llamamos una enana blanca. La enana blanca tiene una característica, su núcleo está formado por carbono. Y bueno, el carbono a altas presiones ya sabéis que cristaliza, y cristaliza en
en una forma que se llama diamante. Realmente, los núcleos de las enanas blancas son los diamantes más grandes que existen. La enana blanca sigue brillando porque todavía le quedan elementos para poder ir quemando combustible. Pero nuevamente la gravedad vuelve a ganar. De todos modos, la enana blanca es un objeto muy masivo, tiene bastante masa. ¿Qué ocurriría si una enana blanca, no estamos hablando del caso tan catastrófico como decía Claudio antes de un agujero negro o algo así? No, una enana blanca. Una enana blanca sería un problema, probablemente desestabilizaría la mayoría de las órbitas y tal, pero si entrara a lo mejor perpendicular con las órbitas, puede que hubiera posibilidad de que no nos diéramos mucha cuenta, y lo que ocurre, como decíamos antes, es que no es que las cosas vengan hacia la Tierra, tal, es el Sol lo que atrae todo. Y si una enana blanca pasara cerca, se vería atraído por el Sol y caería hacia el Sol. Lo que pasa es que la enana blanca tiene mucha densidad de materia, mucha más que la del Sol. Ella no se daría mucha cuenta, lo atravesaría. En la fase de entrar se podría ver esto. No nos daríamos mucha cuenta hasta que no estuviera casi en el núcleo, porque cuando estuviera en el núcleo solar lo activaría y de repente el Sol empezaría a brillar aproximadamente con unas 1000 veces más intensidad de la que brilla ahora, durante el tiempo que estuviera la enana blanca atravesando ese núcleo. Pero lo que sería espectacular de ver, si todavía estuviéramos vivos para entonces, es cómo sale. Cuando saliera, se llevaría un jet de la masa del Sol y crearía una especie de disco de radiación que sería espectacular verlo. Bueno, esto es solamente una representación, una idea. Realmente que esto haya ocurrido es realmente imposible, porque entonces el Sol tendría otro ciclo, se habría salido de la secuencia principal y sabemos que no ha sido así. Pero bueno, de todos modos, aparte de chocar estrellas, lo que hay mucho son estrellas que son dobles, es decir, sistemas en los cuales hay dos estrellas que están una girando en torno a la otra. Lo veíamos en el caso de Albireo. Y curiosamente, muchas veces la más pequeña es la que tiene más masa y más gravedad. Literalmente hace bailar a la otra. Aquí tenemos una representación de una gigante roja que está bailando en torno a una enana blanca. Existe una línea que es conocida como lóbulo límite de Rouchet, que forma un lóbulo y que es por donde saldría la materia que iría siendo absorbida por la enana blanca. La enana blanca, absorbiendo materia, seguiría teniendo cada vez más masa y, bueno, llegaría un momento que esa materia, según cae en forma de disco de acrecimiento, siendo acelerado a altas velocidades y empezaría a radiar. Empieza a radiar y sobre todo en la dirección perpendicular a ese disco. Como consecuencia de eso, se produce una estrella que es conocida como estrella de neutrones. Para entender la estrella de neutrones vamos a pensar lo siguiente. Hemos hablado de que la fuerza nuclear tiene un límite, que es cuando ya se ha acabado todo el combustible nuclear, lo que tenemos es hierro y bueno, la gravedad ha vencido. Pero cuando eso ocurre, la estrella se empieza a comprimir cada vez más, hasta tal punto que los átomos dejan de tener esa estructura que nosotros recordamos tan bonita de un núcleo y electrones alrededor. Los electrones son absorbidos por los núcleos y, fusionándose con los protones, que tienen carga opuesta, se convierten todas en neutrones. Emiten para ello neutrinos. Sabemos que eso ocurre porque emiten neutrinos, pero en realidad en la propia estrella lo único que quedan son neutrones. Y los neutrones ya no hay carga electromagnética ni nada y tienden a comprimirse hasta que toda ella es una especie de núcleo formado por neutrones. A eso se le conoce como estrella de neutrones.
esa fase es bastante estable, se queda ahí. ¿Por qué se queda ahí? Porque no se sigue comprimiendo. Eso ya es un problema de física cuántica. No sé si alguno recuerda cuando en química de los últimos años de colegio y tal, hay un principio que se conoce como el principio de exclusión de Pauli, que dice que dos partículas que tienen spin semientero no pueden estar en la misma posición. Pues ese simple principio es el que mantiene a la estrella de neutrones ahí. Es lo único que está contrarrestando la gravedad. Esta estrella de neutrones que estoy poniendo aquí es una estrella de neutrones desnuda, pero las estrellas de neutrones en el universo no están desnudas. Realmente, primero tienen campos magnéticos porque en su interior sí que hay cargas, aunque el neutrón en sí mismo sea de carga cero, pero existen distintas polaridades y al girar, que estos objetos giran bastante rápidamente, pues crean campos magnéticos y emisiones de neutrinos en las direcciones perpendiculares. Además, en cuanto hay materia cerca, la absorben. Y entonces lo que queda es algo parecido a esto. Antes de descubrir las estrellas de neutrones, postularlas teóricamente, ya se habían observado. A esas estrellas de neutrones se les llamaba pulsars. Los astrónomos, los radioastrónomos ya las conocían. Eran como una especie de faros en el cielo. De hecho, en el universo. De hecho, cuando se observó el primero, se pensó que era la primera demostración de vida inteligente fuera de nuestra galaxia, porque emitía neutrinos con una periodicidad determinada y tal. Y durante mucho tiempo se postuló que, incluso aunque ya se sabía que podía ser algo natural, pues que podrían estar ahí puestas como faros en el universo. Hoy en día, evidentemente, sabemos que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con esto. Realmente los pulsars, si nos alejamos un poco de ellos, son bastante sucios. Tenemos su disco de acrecimiento, donde se arremolina la materia. La materia no cae directamente, se cae arremolinándose, y los jets que se producen perpendiculares. Pero claro, nos podemos preguntar, ¿qué ocurre cuando sigue cayendo materia? Porque cuando sigue cayendo materia, la gravedad sigue creciendo y creciendo. Pues bien, incluso los propios neutrones, que están formados por partículas, se pueden desestructurar y a mayor densidad se puede producir otra estrella. Esto es algo teórico, de hecho, todavía no hay demostración completa de que estas estrellas existan, las estrellas de quarks, en las cuales los neutrones estarían desestructurados. Pero lo que sí se descubrió en el año 95 es que existe un paso siguiente. El paso siguiente es el agujero negro. El agujero negro es cuando ya ni el principio de exclusión de Pauli puede evitar que aquello colapse. ¿Cómo? ¿Cómo se puede vencer un principio de la física? Bueno, la cuántica es maestra en esas cosas. Simplemente divide las partículas, dejan de ser fermiones, es decir, partículas con principio de exclusión de Pauli, y los convierte en bosones, y entonces pues ya aquello puede colapsar. Y entonces, en ese momento, se produce el colapso gravitatorio, lo que tenemos es un agujero negro, es decir, aquel objeto que nada puede salir de él. Ese nada es nada, ni la luz, ni nada. Hay una manera de intentar hacer un truco cuántico con él. Ahora lo veremos. Pero vamos a ver primero cómo es esto del agujero negro. El agujero negro, igual que los pulsars y tal, vuelvo a decir, son objetos que tienen discos de acrecimiento, la materia cae hacia ellos, para caer tiene que alcanzar velocidades muy altas. Para pasar hay un punto que se llama el horizonte de suceso, radio de Schwarzschild, que para pasar por ese punto la materia tiene que viajar a la velocidad de la luz para conseguir pasarlo. Y bueno, todo eso produce gran energía hacia el exterior, está radiando esa materia que está en fase de caer. Esos gases están a elevadísimas temperaturas. Y todo eso sí se puede detectar. Realmente se detectó, creo que recordar que fue en el año 95, luego lo veremos, con el Cygnus X1. Bueno, ¿qué pasa cuando la materia cae a un agujero negro? ¿Por qué el agujero negro es tan sucio? Pues lo que ocurre es lo siguiente. Si una estrella se acercara a un agujero negro, conforme se fuera acercando, llegaría a un punto en el cual la gravedad entre el punto más cercano al agujero negro y el más lejano sería tan diferente que desestructuraría
a la estrella. La estrella no tendría fuerza suficiente de cohesión entre ella por su propia gravedad. Por decirlo de alguna manera, la diferencia de gravedad entre este punto y este punto es mayor que la gravedad que mantiene unida a la estrella por su propia presión, por su propia densidad. Y entonces, esta estrella se desestructura y empieza a formar un disco en torno a un agujero negro. Esto le ocurre a todo. Es decir, nosotros mismos, muchas veces se habla, ¿qué nos pasaría si un hombre pudiera caer a un agujero negro? Pues lo primero que nos ocurriría es que nos desestructuraríamos, sería muy incómodo, porque todos nuestros átomos empezarían a viajar a distinta velocidad y las fuerzas nucleares no nos pondrían, las fuerzas atómicas entre los distintos átomos de carbono, de oxígeno y tal, no nos podrían mantener, nos convertiríamos en una especie de sopa de... sí. Bueno, en un espagueti. De hecho, a mucha gente le gusta la frase de espaguetización, que consistiría en estirarnos. Pero bueno, yo creo que no nos estiraríamos demasiado, enseguida nos romperíamos. Pero si un agujero negro estuviera desnudo de verdad, si se hubiera tragado toda su masa y tal, ¿qué es lo que veríamos? Pues veríamos algo parecido a esto. Aquí lo que tenemos es una galaxia, puede ser la Vía Láctea o algo así. Esto es una representación de ordenador, no es real. Una galaxia o algo en el fondo, y aquí tenemos el agujero negro. Pero alrededor de él hay una línea que está como deformada. Está deformada porque todos sabemos que desde hace casi 100 años se sabe que la gravedad también deforma la luz. Y entonces los objetos muy masivos producen una cosa que se llaman lentes gravitatorias. Eso es una de las cosas que nos permite saber dónde están grandes densidades de masa escondidas en el universo. Las lentes gravitatorias son muy curiosas, nos permitirían ver cosas un poco como en 3D. ¿Cómo funciona esto? Pues funciona de esta manera. Nosotros tenemos un objeto muy masivo y tenemos una galaxia que está lejana. La luz de esa galaxia está viajando y al pasar cerca de ese objeto se curva. Al final a nosotros nos llega en la misma imagen la galaxia, pero a nosotros nos parece que ha venido en línea recta esa luz, con lo cual vemos a esa galaxia aquí y la vemos aquí y la vemos deformada. Esa es una de las maneras de saber que efectivamente ahí había un objeto muy masivo. Pero daros cuenta de una cosa, el objeto no lo vemos, porque la luz se ha cerrado sobre sí misma. Es decir, realmente nosotros aquí vemos un conjunto de galaxias, pero no vemos que haya aquí un objeto que las ha deformado. Esto sí es una fotografía, y es una fotografía de ese efecto. Fijaros que lo que tenemos es la lente gravitatoria, lo que hace es precisamente que se deformen las estrellas y que nos den una sensación efectivamente como de lente. Aquí las galaxias están duplicadas. Claro, podríamos pensar, ¿por qué no vemos esto como si fuera un espejo y no vemos esto exactamente igual que esto? Pues la razón es que la luz, aunque nos viene del mismo objeto, no nos viene desde el mismo sitio del objeto. Vamos a ver si puedo ir a la diapositiva anterior. La luz no nos ha venido desde el mismo lugar del objeto. De hecho, la luz que nos viene de aquí nos viene desde este lado de la galaxia y la que viene de aquí desde este otro lado. Realmente, estas lentes gravitatorias, una de las cosas que permitirían sería hacer cosas como ver galaxias en 3D, con gafas como las que estuvimos utilizando hace unos días. Bueno, quizá la tecnología dentro de poco lo consiga. Este es Cygnus X1. Cygnus, de la constelación del Cisne. X, por su magnitud, es una de las estrellas menos brillantes de la constelación. Y 1, porque realmente hay un 1 y un 2. Es una binaria. Pero una binaria, no como la que hemos visto antes, que era una gigante roja con una enana blanca. Esta binaria, esto es una representación artística, por supuesto, esa binaria lo que es un agujero negro con una gigante azul. El agujero negro, la materia cae a él, produce los jets, ya estamos acostumbrados a verlo en todos los pulsars, las estrellas de neutrones, los agujeros negros, todos tienen una estructura muy parecida. Esto cuando se demostró, cuando se vio que
que existía fue bastante importante. Bueno, vamos ahora a pasar a cómo es el universo. También ha hablado Claudio un poco de él, así que pasaré rapidito. El universo es un lugar muy grande, hay muchas estrellas y sobre todo tiene una característica. Las estrellas se reparten de una manera muy homogénea. Podríamos pensar que no es homogénea, ya que, no sé, están las galaxias y entre galaxia y galaxia hay vacío, pero si nos vamos más lejos, nos vamos a una estructura del universo global, realmente todos los clústeres de galaxias y tal sí se distribuyen de manera bastante homogénea y eso nos permite darle una estructura al universo. Pero además tiene otra característica. Cuando medimos la distancia a las galaxias, pues resulta que observamos que las galaxias, cuanto más lejos están, se están alejando con más velocidad. ¿Cómo se puede saber eso? Pues bueno, es muy interesante la forma de verlo. Vosotros recordáis una cosa que se llama el efecto Doppler. El efecto Doppler es ese por el que las ambulancias, cuando se acercan hacia nosotros, las oímos pues más agudas y cuando se van las oímos más graves. Empiezan pues ni, no, y al final ni, no, ni. Es decir, hay una cadencia distinta. Pues bien, eso mismo le ocurre a las galaxias cuando están más lejos de nosotros. Si nosotros miramos la luz, aquí en esta representación tenemos distancia, estos puntitos son galaxias, están ordenadas por distancia y por velocidad. Si nosotros cogemos galaxias que están muy cerca, lo que observamos es que la luz que nos viene es de esta manera. Tenemos esta banda, que es la banda de absorción del calcio, que se va desplazando por efecto Doppler hacia la derecha, hacia el rojo. Eso es lo que se conoce como corrimiento al rojo. Esto fue lo que observó Hubble, realmente se había observado antes. Hubble lo que hizo fue decir que esto obedecía una ley que era proporcional la distancia a la velocidad. Y entonces la constante de proporcionalidad, esa h, es la constante de Hubble. Esto nos permite darnos cuenta de que en realidad, si ahora mismo todas las galaxias se están alejando de nosotros, es porque en un principio todas estaban más juntas, estaban en un estado como de más densidad y bueno, en algún momento debió haber algo que las hizo expandir. Hasta los años 60 había dos teorías para hablar de expansión del universo. Una era la del Big Bang, defendida sobre todo por Gamow, y la otra era la del estado estacionario, que ha comentado Claudio, por Hoyle. Y bueno, hubo un experimento, una observación en el año 64 que decantó todo por la teoría del Big Bang, que es lo que se conoce como radiación cósmica de fondo. La radiación cósmica de fondo lo que dice es que lo que se observa, cuando tú intentas observar el universo a temperaturas muy, muy pequeñas, pues es como si el universo no está al cero absoluto de temperatura, está con un poquito de temperatura. Realmente está como si hubiera un cuerpo calentándolo a 2,7 grados Kelvin, es decir, a prácticamente menos 271 grados centígrados. Es muy poco, pero es algo. Y la pregunta era, ¿por qué? Además también tiene otra característica, no es que en un sitio haya una estufa que esté dando ese calor y que podamos decir, mira, por ahí viene, en esa dirección está, es que está en todas direcciones, es isótropo y es homogéneo, bastante homogéneo. Esta fotografía, que es el WMAP, del WMAP, lo que nos está mostrando son las pequeñísimas anisotropías que tiene esa radiación cósmica de fondo. Toda la radiación, todo esto es como el globo, como la representación de todo el cielo, es como nuestro globo cuando representamos aquí a España, aquí África y por aquí las Américas y tal. Esto es lo mismo pero del espacio. Pues bien, todo está a una temperatura de 2,7 grados Kelvin. Pero esos puntitos rojos o azules es porque ahí hay una 10.000ésima más de grado o una 10.000ésima menos de grado. Es decir, realmente estamos viendo algo muy, muy homogéneo. No es que no sea homogéneo, pero existe una pequeña irregularidad en esa homogeneidad. Y estudiando precisamente esas irregularidades, se observó aproximadamente en el año 2000 que el universo
No os voy a explicar lo que hemos hablado antes otra vez y tal, del universo abierto, cerrado, tal, pero sí os voy a decir que en los modelos actuales no se cree simplemente que el universo se expandió y está ahora decelerándose su expansión. Si el universo solamente tuviera radiación y materia, el universo, sin ninguna duda, tendría que estar decelerándose. Pero estudiando esas anisotropías del WMAP, se descubrió que desde hace aproximadamente unos 5.000 millones de años, pues prácticamente desde que la Tierra existe, se está acelerando. Y eso es una cosa que hasta entonces, hasta el año 2000, no se había planteado. Realmente existe algo más. Y además algo que le está acelerando la expansión al universo. Hoy en día no sabemos qué es. Es curioso porque podemos matematizarlo y se le ha dado incluso nombre. Ese nombre se le conoce como energía oscura. Y se matematiza a través de lo que Einstein llamó su mayor error, que era la constante cosmológica. Hoy en día todos los modelos tienen esa constante cosmológica, hablan de energía oscura, pero realmente no sabemos qué es. Precisamente es una de las líneas de investigación más potentes. Simplemente sabemos que esa expansión se está acelerando. Si los modelos son tal como nosotros creemos y hay una constante cosmológica, probablemente el universo se seguirá expandiendo, se expandirá hasta el infinito y habrá un Big Rip. Es decir, ¿os acordáis de la charla de Claudio? Claudio hablaba de un Big Crunch, en el caso de que fuera cerrado, o bien que fuera abierto pero con un límite hacia ser plano, o bien que se expandiera al infinito incluso acelerándose. Ese sería el caso. Lo que pasa es que, bueno, hay muchas dudas sobre qué ocurriría en ese caso, porque hay teorías, por ejemplo, que predicen un rasgado de la propia estructura del espacio-tiempo y la creación de múltiples universos después y demás. Esto es bastante complicado. Vamos a hacer muy rápidamente cómo es esta gráfica. En esta gráfica lo que se representa es espacio y tiempo que en un momento dado se inician. Se inician espacio y tiempo. Es decir, si nos queremos preguntar qué había antes del Big Bang, desde el punto de vista de la física no tiene sentido esa pregunta, porque decir antes quiere decir tiempo antes. Entonces, el Big Bang, si es el origen del tiempo, pues no te puedes plantear qué había antes. En ese momento se produce una rapidísima expansión que es conocida como inflación. Es debido a fenómenos cuánticos, a problemas de la separación de las distintas fuerzas, de las fuerzas nucleares, con el electromagnetismo, con la gravedad y tal. Por eso tenemos varias fuerzas, no solo una, tenemos varias. Y todas esas rupturas de la simetría de las fuerzas pues producen estas aceleraciones. Hay un momento en el cual se separa la energía y la materia y el universo se vuelve transparente. En ese momento se produce ese mapa de radiación cósmica de fondo y luego pues se producen los primeros átomos, se producen las primeras estrellas y bueno, esa historia ya es bastante conocida. Vamos a ver ahora ¿qué más hay? Porque aparte de producirse estrellas, planetas y tal, aquí nosotros tenemos algo más. Muchas veces cuando hablan los físicos, los científicos y tal, parece que hablamos de que solo hay materia y solo hay átomos. Antes, antiguamente, se pensaba que además de la materia existía otra cosa que era el espíritu y demás. Hoy en día también creemos que hay otra cosa, pero no es el espíritu exactamente. Además de los átomos hay el orden en el que nosotros podemos poner esos átomos. Ese orden es muy importante. Nosotros, como seres vivos, estamos ordenados de una manera. No somos el conjunto de nuestros átomos más o menos dispersos, puestos en un orden al azar. Si no existiera el orden que tenemos nosotros, el orden que tengo yo no estaría vivo. Entonces, bueno, ese orden es muy importante. Entonces, entender por qué se produce ese orden es lo que vamos a intentar en esta última parte. ¿Os acordáis cuando hablábamos de la explosión de las estrellas que se producían nebulosas planetarias? Esas nebulosas planetarias viajan por el espacio y entonces llegan a lugares donde hay también arremolinamientos de gas, que se forman estrellas y tal. Bueno,
La materia, que no es hidrógeno ni helio, tiende a dar vueltas en torno a esas estrellas y conforme va dando vueltas se va aglutinando, primero en discos, conforme a su gravedad, y luego formando auténticos como donuts de materia. Aquí hay carbono, oxígeno, fósforo, todos los materiales que las estrellas cuando explotan los han mandado, porque todos esos elementos no existían en el universo primitivo. En el universo primitivo solo había hidrógeno y helio. Todo lo demás se ha formado en las explosiones de las estrellas, el carbono, el oxígeno. Y poco a poco pues se van produciendo choques de asteroides que nosotros llamamos planetesimales y que van formando pues los distintos planetas, los planetas como los que nosotros conocemos, la Tierra, Marte, Júpiter, etcétera. Fijaros en un detalle. Realmente todo lo que hay ahí, toda esa materia, ha provenido de una explosión de una estrella. El carbono o el oxígeno o el fósforo ha provenido de una explosión de una estrella. Nosotros estamos hechos de carbono, de oxígeno, de fósforo. Realmente todos, prácticamente el 100% de los átomos que nos componen, excepto el hidrógeno, en algún momento ha estado en una estrella. Nosotros, decía Carl Sagan, que somos polvo de estrellas. Hemos sido creados en algún momento nuestros átomos en esos hornos estelares. Bueno, también en esos hornos estelares se forman toda la materia que luego dará origen a los planetas. Al principio, con los choques de los distintos asteroides y planetesimales, pues son bolas de magma, pero poco a poco la temperatura va bajando y llega un momento en el que se produce una temperatura suficiente, ahora estoy hablando del planeta Tierra, una temperatura suficiente para que el agua esté en estado líquido, precisamente en torno a los 199 grados centígrados. En ese momento, cuando la Tierra estaba a esas temperaturas tan altas, casi temperaturas de ebullición, en la Tierra tenía unas condiciones muy peculiares. Y en ese momento es cuando aquí aparece la vida. Probablemente los asteroides ya traían muchas moléculas muy complejas. Hoy en día sabemos que casi todos los asteroides y casi toda la materia que hay por los planetas y tal, tiene grandes cantidades de carbono, de moléculas complejas, de aminoácidos, de lípidos. Realmente lo que faltaba era la manera en la que se tenían que ordenar, pero que se formen los ladrillos de la vida ya venía desde el espacio. Lo que no estaba era la casa se produjo aquí, que la casa somos nosotros. Pero esos ladrillos vinieron desde el espacio. Realmente esos ladrillos se produjeron y la vida se produjo muy pronto. Es decir, en cuanto hubo la más mínima posibilidad de que las condiciones fueran favorables, se produjo. De hecho, las condiciones eran infernales si las comparamos con las que ahora consideramos buenas. Para empezar, la atmósfera no tenía oxígeno, era una atmósfera reductora. En los años 50 hubo una serie de experimentos de Miller y Urey que consistían en reproducir cómo era la atmósfera terrestre y los mares, se le ponía las mismas concentraciones que se creía que tenían y calentándolo para que estuviera a esa temperatura de casi 100 grados y dando chispazos para simular los grandes relámpagos que había en aquellos momentos y tal, al final lo que se hacía era precipitar algo y bueno, se estudiaba qué había aquí y se estudiaba qué había aquí. Pero cuando se estudiaba esto se encontraban unos compuestos. Cuando se estudió lo que había dentro de los matraces se obtenían otros. Lo que hubiera sido curioso es que después de un tiempo, cuando hubieran abierto el matraz, sí hubiera salido algo reptando por ahí y entonces ya la demostración hubiera sido total. No se llegó a eso. Se encontraron cosas mucho más interesantes de las que parecen en un principio. Mucho más cercanas a lo que se podría, por ejemplo, estructuras como pequeñas membranas o como aminoácidos, polipéptidos, cosas bastante azúcares, cosas bastante interesantes, realmente auténticos ladrillos de la vida. Pero en el proceso de la vida a nosotros nos falta mucho por saber. Para entender cómo se produjo la primera célula,
pues no, todavía tenemos un gran camino. Imaginaros por un momento, yo muchas veces hago este símil, imagináramos que nosotros fuéramos, el ser humano, el único ser vivo sobre la Tierra. No hubiera nada, ni siquiera fósiles. Solo hubiera, no sé, animales unicelulares y el hombre. ¿Cómo imaginar que nosotros hemos llegado hasta aquí? Menos mal que tenemos la evolución, que tenemos los fósiles que nos hablan de evolución y nos hablan de una serie de pasos para llegar hasta donde estamos nosotros. Sabemos que antes de los primates, antes de los mamíferos había otros animales y que evolucionaron los vertebrados a partir de los cordados y demás. Entonces, bueno, eso es una gran ayuda. El problema es que cuando queremos entender la célula, no tenemos nada que haya fosilizado entre los primeros bioelementos y la célula. Y las células que tenemos ahora son muy complejas. Entonces, bueno, llegar a entenderlo es muy difícil. Aún así, hoy en día se han hecho muchos avances. Claro, muchos avances quiero decir que en vez de no saber nada, sabemos un 1% o un 0,1% de la historia. Entonces, bueno, queda muchísimo. Pero sabemos algo. Por ejemplo, en los últimos años, en los últimos 10 años, se han estudiado muchos seres unicelulares muy curiosos. Se les llama extremófilos porque son capaces de vivir en condiciones que no imaginaríamos o no imaginábamos hasta hace poco. La mayoría de ellos, hay muchos, por ejemplo, que son termófilos, por ejemplo, pueden vivir incluso por encima de los 100 grados centígrados, algo inimaginable, o pueden vivir a presiones tremendas, mucho mayores que las que nosotros podemos imaginar. Pueden vivir incluso dentro de las rocas o a temperaturas que están cerca ya de los 100 grados bajo cero. Se sabe que en los primeros proyectos Apolo hubo algunas bacterias que fueron en los módulos y cuando volvieron todavía seguían vivas cuando se estudió los elementos, las piedras y las cosas que se habían traído, la estructura de la cápsula y tal, se descubrió que algunas de esas bacterias habían vivido el ir a la Luna, el estar en la Luna el tiempo que estuvieron y el volver, incluido la reentrada. Es decir, aquello, la vida es realmente sorprendente y los extremófilos son capaces de vivir incluso en condiciones como la vida, la Tierra cuando se formó la vida, es decir, cuando no había oxígeno, cuando todo era gran cantidad de azufre y metano. Por ejemplo, son capaces de coger el metano o el azufre y fijarlo a la roca y como consecuencia devolver un gas que es muy venenoso. Es terrible porque corroe todo lo que toca. Bueno, es el oxígeno. El oxígeno lo dejaban como desecho. Y bueno, después de muchos miles de años haciendo eso, dieron el primer gran cambio climático, que es producir, por ejemplo, que el cielo sea azul. Por aquel entonces no lo era. Y nosotros, menos mal que hubo ese cambio climático, si no, no estamos aquí. Hoy en día, la mayor parte de esos extremófilos se colocan dentro de un grupo, de un dominio, que es el de las arqueas. Bueno, no sé, vosotros recordaréis cuando estudiábamos en el colegio que se estudiaban que los animales, pues había los animales unicelulares, los pluricelulares, había varios reinos y tal. Todo eso hoy no vale, ya se trabaja con un modelo, ya no es las moneras, los invertebrados, tal. No. Ahora existen 3 dominios. Está el dominio de las bacterias, el dominio de las arqueas y el dominio de las eucariotas. Nosotros estamos aquí, en algún lugar por aquí. Estas líneas son como determinados genes se han ido transmitiendo a lo largo de la evolución. Las arqueas fueron las que dieron lugar a nosotros, a las eucariotas. Y realmente existe un punto común. A través de esos genes se encuentra, esos genes son como marcadores, se llaman genes neutros y nos permiten saber cuándo 2 individuos o 2 especies tienen un antecesor común. Y ya se sabe que existió un punto hace aproximadamente 3.500 millones de años, un punto común a todos los seres vivos. A ese punto común se le llama LUCA.
no porque tenga nombre de ser humano, es lo de Last Universal Common Antecessor. Es decir, realmente es el antecesor común de todos los animales vivos. No quiere decir que él de repente apareciera y a partir de él evolucionó todo. Probablemente, aparte de nuestro Luca, había muchos más seres. Lo que pasa es que los demás seres, por lo que fuera, quizá no sobrevivieron a los cambios climáticos que produjo el propio Luca o lo que fuera, pues igual que los dinosaurios se extinguieron, los demás se han extinguido. Lo que sí sabemos es que hoy en día todos provenimos de aquí, de ese Luca. Pero bueno, nosotros no estamos tan interesados en la biología, nosotros estamos interesados más en... Supongamos que salimos al espacio y a lo mejor pues existe vida. ¿Cómo podríamos localizarla? Pues para eso lo primero que tendríamos que saber es qué es la vida, tendríamos que buscar una definición de vida. El año pasado en la charla que di me metí bastante con este tema, que causó gran polémica, y entonces hoy lo he reducido un poquito. Simplemente os comentaré rápidamente que el concepto biológico de vida, aquel que estudiábamos en el colegio de un ser vivo es aquel que nace, crece, se reproduce y tal, no es una cosa que sea tan válida, no es tan universal, aunque sí es en gran medida lo que nosotros tenemos, no es lo que más se utiliza. Hoy en día, sobre todo los físicos, los que diseñan métodos para detectar, por ejemplo, si hay vida fuera, pues con radiotelescopios, para detectar con los radiotelescopios que hay vida, que vienen señales de vida, o deciden mandar una sonda a Marte y ahí excavar para ver si hay vida, pues necesitan una especie de modelo más general, más amplio. Realmente la vida no es solo materia, he dicho, era orden, pero sobre todo es información, es complejidad y es adaptación. Realmente nosotros, desde la física, tenemos un nombre. Los seres que son como nosotros somos sistemas complejos adaptativos y como nosotros hay muchos. No somos los únicos. Nosotros lo que pasa es que además tenemos una característica y es que somos conscientes. Es decir, nosotros somos la forma en la que la materia se ha hecho consciente para poder estudiarse a sí misma, pero la vida es más que eso, es decir, la vida, un ser vivo no tiene por qué ser consciente o por qué conocerse a sí mismo, la vida es algo más general. Realmente la vida es precisamente un ser capaz de adaptarse a los cambios, pervivir, precisamente manteniendo su información interior a través de un metabolismo. ¿Nosotros cómo sabemos si una persona está viva o muerta? Pues porque mientras estamos vivos, nuestro orden interno lo mantenemos. En el momento que morimos, todo nuestro orden interno se disgrega. Toda la información, por ejemplo, que tenemos en nuestra cabeza, todos los datos que recordamos y las ecuaciones con las que trabajamos, nuestras películas que vemos y tal, eso es información que nos llega y nosotros la mantenemos. ¿Cómo conseguimos, si existe una ley de la termodinámica que dice que todo tiende al desorden, cómo nosotros conseguimos vencer ese no ir al desorden? Pues por un truco que se llama metabolismo, que lo que hace es, a base de energía, mantenemos nuestro orden, pero mantenemos nuestro orden desordenando el exterior. Eso se ve mucho cuando terminamos de comer aquí. Ya nos hemos alimentado nosotros, nuestro orden ya empieza a mejorar, pero el orden que dejamos fuera es terrible. Pues bien, realmente nosotros lo que vamos a buscar muchas veces en nuestra búsqueda de vida es ese orden y esa información. Basándose en estos conceptos, este señor, este físico, se llamaba Drake, en los años 60, hizo una ecuación que luego ha sido muy vilipendiada, pero sigue siendo la única que viene a decir más o menos qué posibilidades hay de que haya más vida afuera. La cantidad de civilizaciones que puede haber ahora mismo, por ejemplo, en el universo, pues es el producto de una serie de factores. Por ejemplo, del número de galaxias, multiplicado por el número de estrellas con planetas que hay en cada galaxia, multiplicado por el número de estrellas que tengan planetas, multiplicado por el número de planetas que sean del tipo terrestre, multiplicado por el número de planetas de tipo terrestre que además sean capaces de
producir vida, multiplicado por el número de planetas donde haya vida y además esa vida se haga consciente, multiplicado por aquel número de planetas que además consigan que nos podamos comunicar. Si multiplicamos todos esos números, el número resultante, vamos a olvidarnos por el momento de esto, el número resultante de todo esto es enorme. Salen miles de millones de civilizaciones. Simplemente en nuestra galaxia salen bastantes miles de civilizaciones. Realmente, si esto fuera correcto, nuestra galaxia estaría llena de vida. Sería como cuando nosotros salimos al campo. Salimos al campo y vemos hierbas, vemos insectos, vemos... Realmente, si esto fuera así, tendría que ser la galaxia un hervidero de vida. Pero hay algo más. Hay un factor que todavía no hemos tenido en cuenta, y es si esas civilizaciones son capaces de autodestruirse. Os acordaréis en el vídeo de Claudio, cuando decía que a la Tierra no le pasará nada, le hagamos lo que le hagamos, la Tierra siempre estará ahí, pero nosotros no. El problema del cambio climático, el problema de las destrucciones, de la deforestación o de las guerras nucleares, no es que destruyamos la Tierra seguirá aquí y probablemente la vida también hagamos lo que hagamos, porque la vida se aferra. Pero nosotros quizá llegamos a convertir el planeta en algo que no sea habitable para nosotros. Quizá nosotros sí nos destruyamos. En ese caso, este factor sería determinante, porque con ese factor, si fuera un poquito elevado, quizá el número de civilizaciones en nuestra galaxia fuera solo 1. Pero bueno, vamos a analizar ese factor un poquito más. Realmente, ese factor no es simplemente un factor, la capacidad que tenemos de autodestruirnos, sino cuánto tiempo pasa desde que somos capaces de emitir señales al exterior hasta que nos somos capaces de destruirnos. Si en ese tiempo hemos conseguido salir de nuestro planeta, las cosas tampoco están mal, porque si destruimos nuestro planeta pero ya hemos conseguido salir, pues bueno, a eso se le llama terraformación. Consiste en coger un planeta, en un laboratorio se estudiaría cómo es su atmósfera, cómo es su Tierra, y cogeríamos extremófilos, como los que hicieron que la Tierra fuera como es ahora, y los mandaríamos para allá en una nave. Mandaríamos, por supuesto, catalizadores y cosas capaces de hacer que ese proceso fuera rápido. De hecho, se podría acelerar mucho, podría ser en unos pocos años, en una generación. En una generación mandamos a un planeta aquello y el planeta se va poco a poco terraformando. Eso sí, el planeta tendría que tener algunas condiciones mínimas. Si ese planeta no tuviera agua, no sería apto para esto. En algún sitio, aunque fuera helada, tendría que tener agua. Pero, por ejemplo, que estuviera un poquito lejos del Sol no importaría. Bueno, creamos bacterias que produjeran más efecto invernadero. O que tuviera otras características, hay muchas características. ¿Tiene demasiado azufre? Mandamos sulfurobacterias. Es decir, no es tampoco tan complicado. Lo único que necesitaríamos serían unas pocas condiciones, unas condiciones casi mínimas. En una generación, si encontramos planetas así, se podría terraformar algunos planetas y podríamos salir de aquí. Pero esto entraña una paradoja, que es conocida como la paradoja de Fermi. La paradoja de Fermi trata lo siguiente. Supongamos que nosotros tenemos la Tierra y llegamos a encontrar la manera de terraformar otros planetas. En la primera generación nosotros habríamos terraformado otro, y muy bien, nos empezaríamos a expandir hacia ese planeta. Pero claro, en la siguiente generación, cada uno de esos 2 planetas querría a su vez terraformar otros 2. Y en la siguiente generación, cada uno de esos 2 generaría otros 4, y así, como una especie de reacción en cadena, en nuestra galaxia, iríamos poco a poco terraformando planetas hasta que todo aquel planeta que fuera terraformable, y probablemente sería uno por sistema solar más o menos, pues sería apto para la vida. Pero esto tiene un inconveniente. La vida es algo muy ruidoso. Ya hemos visto que hay un momento en el cual empieza a emitir hacia el exterior. Cualquier nave extraterrestre que se acercara al sistema solar, sin estar muy muy cerca de la Tierra, ya empezaría a notar que hay algo raro. Hay emisiones de radiofrecuencia que tienen determinados patrones y probablemente empezarían a descifrar cosas, se darían cuenta de que aquí hay vida. Bueno, si
Si realmente hay alguna civilización ahí fuera que ha conseguido terraformar o alienformar los planetas de alrededor, se habrán expandido por toda la galaxia. Y realmente, cuando miráramos al cielo, con nuestros radiotelescopios, que ya llevamos pues casi 50 años haciéndolo, no debería ser extremadamente complicado encontrarlas. Probablemente tendríamos que encontrar algún signo. En 50 años todavía nada, quizás pronto, quizás sí. Pero hay muchos que piensan que no, que realmente no es que sea pronto, sino que lo que está pasando es otra cosa. ¿Qué? Bueno, realmente cuando colocamos los telescopios, ese era el de Arecibo, lo que encontramos es ese electroencefalograma plano. Pues el por qué eso es así, pues la primera respuesta más fácil y que te da casi cualquiera es que estamos solos. Bueno, yo tiendo a pensar que no, por una razón. Antes, cuando hablaba de cómo se formó la vida en la Tierra se formó muy rápidamente. En cuanto hubo la más mínima posibilidad, se formó. Es bastante probable que hoy en día mucha gente dice, bueno, no, la vida es una casualidad tal que probablemente solo se haya producido en la Tierra y en ninguna parte más del universo. Yo creo que realmente cuando no conocemos las cosas es cuando creemos en las casualidades. Cuando ignoramos absolutamente nada, creemos en los dioses. Cuando empezamos a entender algo, pero no del todo, creemos en las casualidades, pero normalmente casi todo surge por necesidad. Es decir, hay unas leyes, quizá todavía no las conocemos, leyes en la química, en la bioquímica, que obligan a que en determinadas condiciones se produzca la vida. A mí el hecho de que en la Tierra se produjera tan pronto, tan rápidamente, me hace pensar que sí, debe existir como una especie de necesidad de que esa vida se haya producido. Entonces, a mí no me convence eso de que estamos solos. Además, también recordáis la película, la estupenda novela de Carl Sagan, convertida en película, de Contact, cuando decía que si estamos solos, ¿cuánto espacio desaprovechado? No. Hombre, es muy intervencionista esa frase, a mí no me termina de gustar, pero entraña cierta lógica. El universo es demasiado grande como para que no haya nada más. Pero hay otra posibilidad. Quizá nosotros no somos lo único vivo, pero sí somos lo más avanzado. Bueno, nosotros los europeos, cuando llegamos a América, encontramos una civilización que estaba menos avanzada que nosotros. Por supuesto, la dejamos reducida a unos escombros de lo que era antes. Nosotros somos así. Pero bueno, en ese sentido, si nosotros fuéramos los más avanzados, es probable que no pudiéramos detectar vida en otros planetas porque fuera microscópica. Incluso puede que hubiera vida animal, tipo animal, vegetal, incluso vida consciente. Pero quizá nuestro planeta, por cómo es, pues por la luna que tenemos, o porque hay una tectónica de placas, o por lo que sea, pues la evolución ha funcionado muy rápido y ha hecho que seamos de nuestro entorno, de nuestra galaxia o de nuestro grupo local, los seres más adelantados. Quizás sean a nosotros a los que vean los demás en los demás planetas cuando empiecen a mirar y vean aliens. Quizás somos nosotros que ya para entonces viajamos por las estrellas, quién sabe. Esa es otra opción, pero hay más. Esta, hombre, también es un poco egocéntrica pensar que somos los más avanzados, no lo sé. El universo vuelve a ser muy grande para eso. Más opciones. Pues realmente quizá la mayoría, efectivamente, de las civilizaciones se autodestruyen antes de llegar a terraformar planetas. A nosotros realmente no nos falta tanto, tenemos una tecnología que ya nos permite hacer estas cosas. Pensar que ya tenemos bioquímica suficiente para modificar arqueobacterias, extremófilos, para estudiar las composiciones de los planetas, para descubrir planetas en los sistemas solares que están fuera de nuestro entorno. Ya se conocen más de 400 exoplanetas, algunos de hecho con masas relativamente parecidas a la Tierra. Creo que se descubrió hace como un mes uno que tenía solo 2 veces más masa que la Tierra. Ya empezamos a encontrar cosas que podrían ser habitables quizá para nosotros. Entonces, realmente a nosotros no nos falta tanto. Y, bueno, la posibilidad de que nos autodestruyamos, ahora no tenemos el peligro de cuando en la Guerra Fría se temía que hubiera una guerra nuclear. Quizá todavía la haya, pero parece que el tiempo no ha dado la razón a esto. Entonces, debe haber algo más todavía. Puede que haya algo que se nos esté escapando.
Puede que, igual que evoluciona la vida, pues a nosotros nos falte por dar un paso más, un paso que nos haga no reconocernos como seres vivos, no reconocer a otras cosas como seres vivos. Fijaros en un detalle. Supongamos que una célula, un animal unicelular, quisiera saber si hay más vida y nos encontrara a nosotros. Realmente encontraría cosas muy raras. Quizá descubriera que estamos formados por células que son más o menos como ella, como seres vivos, pero ¿nos reconocería a nosotros como unidad, como ser vivo? ¿No? Nosotros realmente estamos en otro plano. Los seres pluricelulares tenemos sistemas que, no sé, intentar entender qué es la consciencia para un ser unicelular es inimaginable. De hecho, incluso para nosotros también es inimaginable la vida de esa célula. Hasta hace poco ni siquiera considerábamos que existía. Pues quizá es un poco lo que está pasando en el universo. Quizá, ¿os acordáis? Cuando hablábamos de vida, yo decía, la vida es información, es orden, pero bueno, esa información y ese orden puede estar en cualquier sitio, en cualquier soporte, en cualquier forma. Quizá llegue un momento en el que esa vida no tenga que estar sometida a unas leyes como las leyes de la química. Estoy hablando de miles, de millones de años quizá de evolución. Y quizá por eso no lo descubrimos. Quizá simplemente no estamos sabiendo muy bien qué es lo que tenemos que mirar. Quizá simplemente los extraterrestres están por ahí, vagando por el espacio. Tampoco les importamos mucho nosotros, porque igual que a nosotros no nos importan unas hormigas en mitad de África, pues no vamos a unas hormigas en mitad de África a descubrirnos, a presentarnos a ellos y a enseñarles nuestra tecnología, pues ellos tampoco les preocupan mayormente que nosotros estemos aquí y venir a enseñarnos nuestra tecnología, como se supone que en casi todas las películas de ciencia ficción parece que eso es lo que pasa, y quizá la cosa es radicalmente distinta. Quizá ellos no tienen especial interés en nosotros porque ellos no se mueven por las mismas cosas que nos movemos nosotros. Bueno, con esto voy a ir terminando, termino la charla. Simplemente deciros que hemos pasado por tres ciencias que tienen el prefijo astro delante. El prefijo astro significa brillante, viene del griego, significa brillante, brillo. La primera, la astronomía, que es una ciencia más o menos, se podría incluso considerar lúdica en ciertos sentidos, sobre todo los que estamos mirando por el telescopio. Simplemente es el deseo que tenemos nosotros de aprender. Nosotros somos como niños. Realmente, en la historia de la evolución, el hombre surge de los primates a través de una cosa que se llama la neotenia, que consiste en una especie de infantilización. Es decir, nosotros, los animales, tienen un periodo de aprendizaje, los mamíferos, que es relativamente corto. Luego viven con eso que han aprendido. Nosotros estamos aprendiendo siempre. Tenemos esa capacidad de aprendizaje. Somos como niños. Pero también astro viene la astronomía, es la astrofísica. La astrofísica es el porqué del universo, es por qué el universo es así, cómo funciona, qué es el espacio, las estrellas, las galaxias. Y por último, la astrobiología. Pero la astrobiología es también no solo la astrobiología de fuera, astrobiología es también la nuestra. Nosotros somos una nota dentro de una gran sinfonía que es la astrobiología. La astrobiología es la forma de conocernos a nosotros mismos y de saber de qué estamos hechos y por qué estamos hechos así. Pues muchas gracias, y si hay alguna pregunta. Bueno, disculpar las horas. Son las 12:15, supongo que ya a estas horas no hay ninguna pregunta, nada más cuándo me voy a la cama. Muchas gracias. Sin embargo, hay dos cosas interesantes, por lo menos en todo. ¿Sí? ¿Tiene grave esto? Que las enanas blancas tienen un límite de masa inferior a 0,7 masas solares. Entonces va a estar difícil que puedas meter alguna en el sistema solar sin que descuajeringue todo. Pero una cosa que está buena en lo que estabas diciendo
es que hay una relación entre la forma de adquirir tecnología de comunicación y la forma de adquirir autodestrucción. Viste lo que decías que estaba excelente, capaz que hay cosas que todavía no descubrimos. En este taller que yo te contaba que se va a hacer en Uruguay ahora el mes de agosto, que viene Frank Drake y es un taller de astrobiología, tenemos una cosita preparada para mostrar, que es que cuando uno descubre las ecuaciones de Maxwell para la comunicación electromagnética, el subproducto de las ecuaciones de Maxwell son las ecuaciones de Einstein. O sea, es casi imposible descubrir cómo comunicarse sin al mismo tiempo descubrir cómo hacer armas atómicas. No hay vuelta, o sea, si descubrís una cosa, enseguida descubrís la otra. Nos pasó a nosotros y nos va a pasar. O sea, es muy interesante esa confluencia de datos. De acuerdo. Bueno, solo un apunte. Pues nada, primero dar las gracias a Enrique. Y lo segundo, pedir disculpas por habernos retrasado en el horario, por todo lo que ha ocurrido. Y pediros que si vais a abandonar la sala, por favor lo hagáis saliendo por aquella puerta lateral y yendo hacia la izquierda. Gracias.